Ahora ya está listo el próximo panel. Tiene que ver también con datos abiertos e inteligencia artificial para el desarrollo. Los invitamos a pasar, a tomar asiento, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por venir. Tenemos un excelente panel, sumamente interesante. Vamos a charlar un ratito sobre datos abiertos y la aplicación de inteligencia artificial. Vamos a ir un poquito de lo general a lo particular, hablando por un lado del índice y por otro lado de algunos casos, en particular de la aplicación de esta tecnología asociada a datos abiertos. Primero voy a presentar a los panelistas. Nos acompañan Gloria Guerrero. Gloria trabaja en la intersección de datos, derechos humanos y tecnología. Es maestra en políticas públicas y su experiencia abarca el liderazgo de proyectos de digitalización, gobierno abierto a nivel local y nacional, iniciativas para fomentar la participación ciudadana y la gestión de alianzas y fondos internacionales para apoyar el desarrollo de tecnología cívica. Durante más de una década ha sido una defensora de la igualdad y la diversidad de género. Actualmente es la directora ejecutiva de ILDA, desde donde se promueve el uso ético de los datos y el valor de los datos abiertos como bien público digital. Nos acompaña también, allá en la otra punta, Natalia Carfi, que es directora ejecutiva de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Ella apoya la implementación de la estrategia de la Carta en colaboración con expertos de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y del sector privado. También apoya el desarrollo de planes para entregar proyectos en colaboración con la red de Charter. Es parte del Open Data Leaders Network y del Comité Ejecutivo de la Alianza para el Gobierno Abierto. Previamente, trabajó como directora de Gobierno Abierto para la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de Argentina, donde coordinó la creación conjunta del tercer Plan de Acción Nacional. Y tenemos ahí en el medio a Nicolás Grossman, que es sociólogo, periodista de datos, especializado en investigación y datos abiertos. Es el subdirector del proyecto del Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable y del Barómetro Global de Datos. Anteriormente lideró la estrategia de datos abiertos y periodismo de datos de Properati, una plataforma de real estate que se convirtió en referente del mundo de datos en América Latina gracias a sus iniciativas de datos abiertos. Ellos nos van a estar contando un poquito de su experiencia hoy. Le vamos a pedir a la gente de... ya está puesta la PPT, me ganaron de mano. Y vamos a comenzar primero con Nicolás, que nos va a contar un poquito un resumen de este proyecto que es el Índice Global de Inteligencia Artificial, como introducción a estas reflexiones que tendremos sobre inteligencia artificial, datos abiertos y el uso o el marco de la inteligencia artificial de forma responsable. Así que te escuchamos, te pasamos el control. Bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a la organización por la invitación y a todos los presentes por sumarse a esta conversación y a mis coparticipantes, copanelistas, por estos minutos que vamos a compartir. Bueno, en esta primera parte de la sesión yo quisiera contarles acerca del proyecto del Índice Global en Inteligencia Artificial Responsable y quiero contárselos con distintos objetivos. Por un lado, para enmarcar estos debates, estas charlas que vamos a tener sobre inteligencia artificial y datos abiertos dentro del concepto más amplio de inteligencia artificial responsable. Y por otro lado, para este índice global que se está desarrollando en 140 países, para que también tengamos una apropiación desde América Latina, tanto para que conozcan un poco su formulación, para después, cuando estén los resultados y los datos publicados en formatos abiertos, todos podamos reutilizarlos o la gente interesada pueda utilizarlos en distintos proyectos. Voy a ver si esto me funciona. Bueno, ahí la introducción. Bueno, para empezar quería traer este párrafo textual de la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, que
que dice: los Estados miembros deberían promover los datos abiertos, deberían considerar la posibilidad de revisar sus políticas y marcos reguladores, particularmente en lo que respecta al acceso a la información y el gobierno abierto, para reflejar los requisitos específicos de la inteligencia artificial y promover mecanismos como repositorios abiertos de datos y códigos fuentes públicos o de financiación pública, y fideicomisos de datos a fin de apoyar el intercambio seguro, equitativo, legal y ético de datos. Como les comenté, la idea de traer a colación estas temáticas es enmarcar cómo debemos repensar lo que se vino haciendo anteriormente en cuestión de datos abiertos con la intersección con la inteligencia artificial, y ya tenemos este mandato, esta recomendación bastante clara de la UNESCO que la mayoría de los países de la región ha adoptado en cuanto a esta dirección. Y me parece interesante resaltar esto, es mantener cierto espíritu anterior, pero actualizado a distintas necesidades, requerimientos y desafíos que se proponen con el desarrollo de la inteligencia artificial. Ante este escenario se propone este nuevo índice de inteligencia artificial responsable a nivel global para medir la evolución del compromiso y el progreso en la implementación de los principios y las prácticas de la inteligencia artificial responsable. Entonces, para esto hemos desarrollado una metodología, pero no querría meterme en esa cuestión sin antes revisar un poco el contexto institucional del proyecto, que es una iniciativa impulsada por Data for Development Network y está liderada por Research ICT Africa, que es un think tank basado en Sudáfrica, que trata hace muchos años temas de derechos digitales y digitalización equitativa en África y en otras regiones del mundo. La mayoría del equipo central del proyecto está basado en África o en Sudamérica. Es un proyecto que está financiado por IDRC y por Global Sapphire Canadá y también por USAID. Entonces, como vemos, hay distintas instituciones, distintos entrelazamientos, redes, que muy interesados todos en contar con estas mediciones para entender el compromiso y el progreso a nivel país hacia la inteligencia artificial responsable. A partir de estos objetivos macros que se ha propuesto el índice, los hemos convertido en objetivos más concretos. Entonces, estos 4 son los que guían nuestro accionar. Por un lado, establecer parámetros de inteligencia artificial responsable sistematizados y basados en derechos humanos. Como podrán imaginar, hay muchas maneras de definir qué es inteligencia artificial responsable y muchísimas más maneras de decidir cómo medirlo. Primero ponerse de acuerdo en cuáles son los estándares sistematizados para definirlo y luego medirlo de una forma que sea globalmente justa y al mismo tiempo localmente relevante. Eso es uno fue unos primeros objetivos con distintos desafíos. Luego de establecer esas condiciones, el siguiente objetivo es analizar las condiciones a nivel país que hay para apoyar y promover la inteligencia artificial responsable. Eso es lo que vamos a empezar a hacer en las próximas semanas, que es medir en cada uno de los 140 países que son parte del estudio las condiciones que están dadas para el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. El objetivo de esta medición es proveer evidencia a distintos actores a nivel global que están comprometidos con la gobernanza de la inteligencia artificial responsable y de esta manera sí ayudar a realizar y promover los principios de la inteligencia artificial responsable, como vimos, por ejemplo, los promovidos por la UNESCO, pero no los únicos. Sabemos que hay muchos marcos internacionales muy importantes, como los principios de la OECD y otras instituciones que van en esta línea. Bueno, esto en cuanto a los objetivos. Luego me gustaría detenerme un ratito también en cuáles son las particularidades de este proyecto. Quizás algunos conocen que ya existen otros índices sobre inteligencia artificial en el mundo. Hay pocos que están centralizados en inteligencia artificial responsable. Sí hay algunos que están enfocados en lo que es la regulación de las políticas públicas en cuanto a inteligencia artificial,
Pero Global Index on Responsible AI tiene algunas particularidades que me gustaría compartir. Por ejemplo, la perspectiva del sur global. Como les comenté, es un proyecto que está liderado por una organización en Sudáfrica y a su vez tiene instituciones aliadas en distintas regiones del mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica, ILDA es la institución responsable no solo de coordinar la investigación a nivel países, sino también estuvo durante todo el proceso del desarrollo metodológico y la validación del marco conceptual y de los indicadores que sean relevantes a nivel país. Y así como está ILDA, hay 7, 8 organizaciones más del sur global participando activamente en la gobernanza de este proyecto. Otra particularidad es que es un índice que está basado en derechos humanos. Se publicarán todos los resultados de formato abierto. Y bueno, estamos ahora, como les contaba, formando una red global de investigadores de más de 140 investigadores alrededor del mundo. Creemos que es un punto muy importante que hace a que distintos puntos de vista estén incluidos, junto con lo que llamamos el proceso participativo de la creación de la metodología, en la cual se hicieron decenas de consultas públicas abiertas enfocadas en el sur global. Acá hicimos brevemente una mención a los distintos partners del proyecto. Como pueden ver, acá están descritas las distintas organizaciones. Hay organizaciones en Asia, en Medio Oriente, en África, Latinoamérica, Norteamérica, que cada una cumple distinto rol en este proyecto. Me queda poco tiempo, así que vamos a ir cerrando un poco. Quería dedicarle un minuto a la metodología. Nuestro acercamiento a cómo medir inteligencia artificial responsable a nivel país se basa en 4 pilares, 3 de ellos a través de data primaria y 3 dimensiones. Vamos a recolectar lo que llamamos los frameworks en inglés, que son los marcos regulatorios, qué acciones se están llevando adelante los gobiernos en cuanto a la inteligencia artificial responsable, más allá de los marcos regulatorios que tengan activos. Y también vamos a medir la presencia y la actividad de actores no estatales, como puede ser empresas privadas, sector académico y la sociedad civil en cuanto a la inteligencia artificial responsable. Y luego tenemos las 3 dimensiones en las cuales estamos agrupando las áreas temáticas. Son 29 áreas temáticas, como pueden ver en pantalla, y para cada una de ellas, como puede ser igualdad de género, puede ser desarrollo sustentable, privacidad de datos, puede ser transparencia, explicabilidad, puede ser supervisión humana en inteligencia artificial. Para todas estas 29 áreas temáticas estamos analizando la evidencia de marcos regulatorios, acciones estatales y actores no estatales. Creo que me quedé sin tiempo, pero bueno, tenía unos resultados del estudio piloto que hicimos donde validamos nuestra metodología y a la vez mostrar en qué áreas vimos más actividad en 10 países. Y bueno, dentro de muy poco todos estos resultados estarán disponibles en más de 140 países. Los invitamos a estar alertas. Para junio vamos a empezar a publicar los datos. Así que pueden seguirnos en las redes sociales, escribirnos por mail, etc. Así que bueno, muchas gracias por la atención y le paso a Nati. Natalia, gracias Nicolás por el excelente resumen, por respetar el tiempo. Igual Nicolás va a estar por acá, así que con dudas y preguntas pueden charlar con él luego también. Natalia nos va a contar un poquito las investigaciones que vienen haciendo desde Open Data Charter asociada a datos abiertos y la aplicación de inteligencia artificial con foco en particular en agricultura y salud. Natalia. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar en Hablatami con datos. Y voy a aprovechar para ir moviendo esto. Ahí está. Bueno, por si no me conocen, soy Nati Carfi, soy la directora ejecutiva de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Y como bien dice nuestro nombre, trabajamos en datos abiertos. Pero gracias a una conversación con RDRC, empezamos a pensar desde el lugar de los datos abiertos si teníamos algo para agregar valor a las discusiones que se estaban haciendo desde AI, desde el mundo de la inteligencia artificial, y en realidad una de las herramientas que
crea la Carta Internacional son las guías de apertura temáticas, donde siempre buscamos cuáles son los conocidos como los high value datasets, los datasets de mayor valor para cada una de las temáticas. Y entonces empezamos a pensar junto con RDRC si esa hipótesis de que hubiese high value datasets para algunos temas en AI podía ser válida o no. Y entonces contarles que lo que tenemos es un proyecto exploratorio de investigación que empezó de una manera y va a terminar cuando publiquemos el reporte a finales del mes que viene de otra manera, pero ese era el valor que íbamos a agregar. Estos somos nosotros, pero lo voy a pasar rápido, así gasto el tiempo en contarles. Pero bueno, somos una organización de sociedad civil que está en todo el mundo y cualquier cosa me buscan por ahí, les cuento un montón más de nosotros. Bueno, básicamente estas son como las dos preguntas con las que empezamos esa conversación con RDRC y la propuesta de investigación, que son qué necesidades de datos podemos identificar en la aplicación de inteligencia artificial en cuestiones de desarrollo y qué retos del ecosistema de datos están asociados con esas necesidades. Decidimos enfocar la investigación en dos temas específicamente, que eran salud y agricultura, y abarcamos en términos de investigación también dos regiones, Latinoamérica y África. Y entonces hicimos una serie, digamos, de encuestas a gente que estaba desarrollando proyectos de inteligencia artificial en estos dos campos. Hicimos también una encuesta abierta, que creo que varias personas que están acá, que estoy viendo, participaron, que era una encuesta abierta en 3 idiomas para poder recibir información y también poder hacer las mismas preguntas que estábamos haciendo en las entrevistas. Hicimos también investigación de casos específicos que ya hubiesen sido documentados para intentar entender qué era lo que estaba pasando. Y en base a eso empezamos a pensar esta cuestión de si había high value datasets o no, y finalmente esa pregunta un poco se corrió de la investigación porque fuimos encontrando que en realidad la conversación sobre datos e inteligencia artificial quizás necesitaba primero pasar por una etapa previa. No me voy a detener más en este slide porque sé que lo pueden leer. Pero básicamente les quería contar en qué fue que nos fuimos focalizando. En agricultura encontramos que los proyectos, o sea, los proyectos que nosotros mapeamos estaban centrados en dos cuestiones en particular, en agricultura inteligente, en intentar ver cómo mejorar los procesos de agricultura utilizando inteligencia artificial y obviamente en el control de plagas y enfermedades. Lo que encontramos en estos dos temas es obviamente existían desarrollos en los 12 países en los que hicimos la investigación, pero tenían ciertos problemas, obviamente, con los datos con los cuales estaban intentando entrenar sus sistemas. En términos de datos específicamente, por ejemplo, para el control de plagas, los datos con los que estaban entrenando sus sistemas no necesariamente eran representativos de la flora y fauna local. Y al momento en el cual estaban intentando generar los propios datos, no tenían la infraestructura necesaria para poder generarlos, o si se hacían con sistemas como de mapeo digital, necesitaban igual de la validación en terreno. O sea, todavía hay un paso de validación en terreno de personas que se necesitaba en particular. Y en agricultura eso fue muy patente. Entonces, sí hay desarrollos, sí estaban igual recibiendo respuestas positivas, digamos, y el trabajo tenía un impacto positivo, pero todavía hay un montón de cosas que necesitan digamos, de mano de obra humana para poder, por ejemplo, validar los datos. Gracias a todos, sumamente interesante y desafiante lo que vienen haciendo. Nos quedan unos minutitos para algunas preguntas. ¿A quién le gustaría, si es que quieren hacerle alguna pregunta? Por allá veo una mano. Estoy medio encandilado acá, pero... Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola. Sí, se escucha, se escucha. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Baliñas. Soy, además de periodista, soy magíster en técnicas modernas y dirección de la administración pública. Y la pregunta es, ¿cuál es el efecto que tuvo el COVID después de superar la pandemia en el tema de datos? Bueno, que la pueden contestar los tres, creo, pero... sí.
O sea, bueno, pueden ser miles, pero voy a focalizarme en una cosa. Una de las cuestiones que trajo a la luz y trajo al frente el COVID fue que gobiernos tenían los sistemas de datos más ordenados que otros. Quienes realmente los tenían ordenados, porque había algunos que decían que lo tenían ordenados y pues nos dimos cuenta que no, quienes tenían los sistemas de interoperabilidad mejor formados y quienes no. Y básicamente puso a la luz la necesidad de ordenar sobre todo los sistemas de interoperabilidad y las cuestiones de cómo la gobernanza entre diferentes niveles de gobierno en términos de datos necesita que sigamos trabajando con muchísima profundidad, no solo en cuestiones de regulación, sino también en cuestiones de infraestructura de datos. Aquellos estados, por ejemplo, federales con territorialidades muy, muy grandes, fueron encontrando que algunos estados estaban más ordenados que otros, que la recolección de datos a nivel federal a veces estaba ordenada y a veces no, y al menos desde la propia experiencia lo que me di cuenta fue sorprenderme para bien y para mal en algunos casos de entender cuánto era más como un blef lo que estaban diciendo que tenían como sistemas de datos y quienes no. Y cómo cuando en realidad se querían publicar los datos para que la ciudadanía entendiese qué era lo que se estaba haciendo, en general se podía encontrar una manera, y con esto cierro, pero por ejemplo en Nueva Zelanda quisieron empezar a publicar los datos de cantidad de casos, pero al ser un país territorialmente tan chiquitito y con una población chiquitita, si decían que había alguien de 15 años en tal pueblo, iba a ser 1 o 2. Entonces lo que empezaron a hacer fue publicar por bandas de edad, entre 0 y 20, entre 20 y 40. Esas bandas las fueron achicando a medida que lamentablemente los números empezaron a subir, igual que en todo el mundo, hasta el momento en el cual ya pudieron desagregar del todo las edades, porque lamentablemente la pandemia les pegó con fuerza. Entonces, nada, ese giro, ese trabajo de Nueva Zelanda, por ejemplo, a mí me fascinó. Ellos quisieron publicar y fueron encontrando la manera para que no se pueda individualizar quién era, y lo hicieron. Excelente, muchas gracias, Nati. ¿Alguna otra pregunta? No veo el fondo, creo que no. Bueno, cerramos por acá entonces. Muchas gracias nuevamente por contarnos, por estar por acá, y gracias a todos por venir.